Tras las guerras napoleónicas y mientras el polvo se asentaba, la atención volvió a los corsarios de Berbería, como tras otros grandes conflictos europeos. Esta serie de pequeños reinos que surgieron de los intentos de expansión otomana y, en general, islámica a lo largo de la costa norteafricana, había sobrevivido durante cientos de años depredando las costas de Europa gracias a una combinación de factores. Sin embargo, en su mayoría, fue gracias a la naturaleza laberíntica de la política de poder europea. Los corsarios eran tan poderosos que requerían una gran fuerza para combatirlos, pero al enviarla, la marina quedaba vulnerable a ataques de otras marinas. Además, como los corsarios también estaban bastante dispuestos a vender sus servicios al mejor postor, normalmente eran al menos ignorados o, en algunos casos, protegidos directa o indirectamente por varias potencias europeas que los encontraban bastante útiles para apuntar contra sus enemigos. Y además podían retirarse tierra adentro si las cosas empeoraban y luego regresar a reconstruir tras la partida del atacante. Las expediciones rara vez traían ejércitos, y cuando lo hacían, los corsarios apostaban al largo plazo. Y su combinación de piratería y esclavitud, aunque variaba en intensidad, seguía siendo bastante fuerte a principios del siglo XIX. También estaba el hecho de que los corsarios estaban compuestos por varios estados independientes, así que atacar a uno de ellos no necesariamente servía para disuadir a los demás. De hecho, les abría nuevos mercados, especialmente considerando que cada estado solía tener su propio sistema de alianzas y tributos. En tiempos más recientes, en el periodo previo y durante las guerras napoleónicas, los corsarios habían atacado bastante a la nueva flota mercante estadounidense, la cual, para su deleite, carecía de la protección de una marina seria o de aliados con una marina poderosa propia. Esto, a su vez, llevó al Congreso de los Estados Unidos a revertir rápidamente su postura de que no necesitaban una marina, y luego a la Primera y Segunda Guerras de Berbería. La primera había sido un asunto mucho más prolongado que eventualmente llevó a promesas de paso seguro para los barcos estadounidenses sin la necesidad de pagar tributo. Durante la guerra de 1812, los corsarios retomaron los ataques a barcos estadounidenses mientras la Marina de Estados Unidos estaba ocupada. La Segunda Guerra de Berbería fue mucho más breve y solo implicó amenazas y disparos para restablecer los términos previos de la Primera Guerra de Berbería. Sin embargo, aunque debilitados, los estados berberiscos no estaban completamente fuera de acción y, de hecho, de inmediato comenzaron a buscar recuperar las pérdidas sufridas ante los estadounidenses, aumentando sus ataques a otros barcos. Durante las recientes guerras europeas, los estados corsarios capturaron muchas riquezas y esclavos de barcos y pueblos europeos. Aunque algunos habían sido liberados en distintos momentos como parte de acuerdos o rescates que implicaban la transferencia de grandes sumas de dinero, o cuando las alianzas cambiaban, todavía había miles de esclavos retenidos en las diferentes ciudades corsarias. Algunos llevaban décadas ahí. Durante gran parte de las guerras napoleónicas, los británicos veían beneficios en no intervenir con los corsarios, en parte debido al hecho de que la Marina Real, en un momento dado, estaba, admitidamente, luchando contra la mayoría de las armadas combinadas de Europa al mismo tiempo, y por lo tanto tenía asuntos más importantes de los que ocuparse. Y en parte porque, bueno, los objetivos más cercanos para los corsarios solían ser los barcos de Europa continental, que, como acabamos de decir, la Marina Real estaba combatiendo de todos modos. Tener una fuerza extra que saqueaba y capturaba barcos franceses, españoles y de otros países, sin costo, resultaba ventajoso. De hecho, el gobierno británico incluso vendió la fragata española capturada El Gamo a los corsarios argelinos en lugar de dársela al capitán que realmente la capturó, Cochrane, en medio de dicho conflicto. Gracias a que los corsarios hacían casi cualquier cosa si les pagaban bien. También fueron contratistas útiles para abastecer Gibraltar. Mientras España era hostil a Gran Bretaña, sus barcos rápidos y marineros hábiles evadían a los buques de guerra españoles. Sin embargo, la opinión sobre los corsarios no era unánimemente positiva en Gran Bretaña. La mayoría de estas consideraciones eran políticas, pocas eran tácticas o estratégicas. La Marina Real y sus hombres solían valorar menos a los corsarios que quienes estaban en casa, y consideraban la falta de acción contra ellos como resultado de tener enemigos más importantes.
El creciente sentimiento general antiesclavista, tanto en la sociedad británica en su conjunto como legislativamente en particular, también tenía fuertes defensores en la Marina Real. Aunque el Escuadrón de África Occidental fue muy aprobado, la política racial y religiosa de la época lo limitaba. Muchos comenzaron a cuestionar por qué, si se hacían tantos esfuerzos para liberar a africanos no cristianos de la esclavitud, no se actuaba respecto a los esclavos cristianos blancos en manos de corsarios, incluyendo británicos. Para esto, el gobierno envió una pequeña flota de la Marina Real al mando del almirante Eduardo Pellew, recientemente nombrado Lord Exmouth. Y sí, ese es Pellew, el mismo que pasó gran parte del conflicto anterior aterrorizando a los enemigos del rey en la fragata Rasé HMS Indefatigable. A bordo del HMS Boyne, él quería entrar, liberar a los esclavos, obligar a los corsarios a acabar con la esclavitud y la piratería, respaldando todo con la amenaza de violencia extrema. Sin embargo, algunos políticos de la época que buscaban obstaculizar al Escuadrón de África Occidental, junto con una facción que deseaba la paz tras una guerra costosa, le ordenaron únicamente negociar la liberación de los cautivos británicos y de aquellos que pudieran estar bajo la soberanía británica, y se le permitió pedir a los corsarios que abandonaran la esclavitud, pero le dijeron que no podía exigirlo. Pellew estaba molesto por esto, pero no carecía de recursos. Tenía una reputación temible, lo que lo protegería hasta cierto punto de cualquier represalia política. Y como estaba medio siglo antes incluso de la existencia del telégrafo, una vez que estaba en el mar podía, hasta cierto punto, hacer prácticamente lo que quisiera. Una vez que su fuerza entró al Mediterráneo, iniciaron varios preparativos, algunos conocidos por funcionarios en Londres y muchos otros ignorados hasta después de los hechos. Primero, inició una gira por estados europeos afectados por corsarios, diciendo que negociaría la liberación de súbditos británicos cautivos. Si ellos querían liberar a sus súbditos, él añadiría a esos cautivos en las negociaciones, siempre y cuando le autorizaran hacerlo y, si era necesario, pagaran los rescates necesarios. Varios gobernantes, sobre todo de ciudades-estado italianas con pocas opciones ante los corsarios, aceptaron de inmediato, aunque los estados pontificios declinaron cortésmente. Él también lo sabía. De los tres grandes estados corsarios, Trípoli, Túnez y Argel, este último era el más poderoso y desafiante. Así que inicialmente decidió acercarse primero a los otros dos, mientras enviaba el HMS Banterer a Argel. Ella no estaba en una misión diplomática, sino en una misión de reconocimiento para observar exactamente qué tan bien defendido estaba el lugar y cómo estaban dispuestas esas defensas. Sus instrucciones al capitán Ward del Banterer se leyeron en parte de la siguiente manera. El objetivo de su misión es descubrir, con aparente indiferencia, el estado de Argel en cuanto a sus defensas tanto por tierra como por mar. Y el número de tropas reales con las que pueden contar, las defensas marítimas son el primer objetivo. Si se le permite entrar, procure pasar por el exterior del muelle y sondee el lado opuesto de la goleta, y así sucesivamente hasta que ancle. Especifique la distancia de la punta del muelle desde la ciudad por el puerto para saber si Boyne cabe en la entrada. Verifique si puede ser flanqueada o atacada desde las murallas, suponiendo proa al mar y popa a la ciudad. Observe si alguna batería de flanqueo en cualquiera de los lados puede dispararle, especialmente si la batería del faro puede disparar en esa dirección a lo largo del muelle. Verifica si desde las murallas o casas un barco así estaría al alcance de la fusilería. Creo que las murallas son altas. Anota cuántos cañones hay en la cara marítima del muelle y el faro, y si son de calibre pesado. Toma nota de las baterías marítimas al norte de la ciudad, y si se pueden acercar, averigua si el día es popular o no, y el carácter de su probable sucesor. Averigua si hay alguna persona en particular que sea lo suficientemente audaz como para tomar la iniciativa popular en caso de algún clamor público. Averigua dónde se encuentra el Palacio del Día y toma puntos de referencia principales para dirigir los proyectiles hacia él o hacia cualquier depósito de pólvora o donde se ubique el mercado. Procura averiguar cuánta pólvora y municiones pueden tener, y por supuesto, descubrirás detalladamente la fuerza flotante de todo tipo y cómo se puede acceder mejor a ella y si está en algún estado de preparación.
Observa si el barco colocado a lo largo de la cara del muelle estará lo suficientemente alto como para disparar por encima de él, si es silenciado hacia la ciudad, o si al colocar uno en un lugar específico se puede derribar la puerta que va del muelle a la ciudad. Observa si una fragata o cañoneras no podrían colocarse ventajosamente al noroeste del faro y detalla si alguna batería podría molestarlas ahí o impedir el disparo hacia el muelle de ese lado. Verifica si alguna barrera impide que los barcos incendiarios ataquen a fragatas o barcos flotantes. Revisa el fondo y el anclaje. Si están bien, regresa y únete a mí. El capitán Ward regresó con un mapa muy detallado, con más de 100 anotaciones sobre defensas y la disposición de la ciudad. Peleu luego recomendó que Ward fuera elogiado oficialmente por sus acciones, porque los planos de Argel eran inexactos en la disposición, fortaleza de las fortificaciones y profundidad del puerto. Peleu cambió de opinión y fue primero a Argel. Al llegar, aunque su escuadrón no era especialmente grande, la combinación de la reputación del propio Peleu y la de la Marina Real significaba que los gobernantes de Argel aceptaron de inmediato liberar a todos los súbditos británicos y rescatar a todos los esclavos que tenían de Nápoles y Cerdeña, quienes se habían unido a los esfuerzos de liberación de Peleu. Esto no era ajeno a la política de los corsarios. Tras ser atacados por la Marina de los Estados Unidos el año anterior, los corsarios argelinos optaron por su reacción habitual ante ataques tan severos. Liberar algunos esclavos a potencias hostiles era una pérdida menor que enfrentar otro ataque, sobre todo porque las condiciones de Peleu mostraban que el gobierno británico no quería presionar más el tema. Con cientos de esclavos liberados, Peleu navegó a Túnez y luego a Trípoli. Tal vez resentido por fingir cortesía en Argel, se reunió con los gobernantes de otras ciudades y ocurrió un trágico error de traducción. En vez de decir que el gobierno británico estaría complacido si se aboliera la esclavitud, el intérprete de alguna manera terminó transmitiendo el mensaje de que el príncipe regente, quien después sería el rey Jorge IV, había decidido abolirla. Ante una aparente amenaza velada respaldada por poder de fuego en cuestión de horas en cada lugar, tanto Túnez como Trípoli aceptaron cumplir con este requisito. En total, Peleu liberó a 1.792 esclavos, pero luego recibió nuevas órdenes de Londres. Había llegado la noticia a Londres desde que él zarpó, sobre los términos del acuerdo entre Argel y Estados Unidos que permitían vender presas en el puerto y reacondicionar corsarios ahí. Y se le ordenó regresar a Argel y buscar los mismos términos para los británicos. Pidió también a los gobernantes de Argel acabar con la esclavitud. El riesgo para los esclavos era menor ahora que los más importantes ya habían sido liberados. Además, podía presentar su demanda como una mejora. Sería positivo. Si dejas de esclavizar allá, también dejarás aquí. Con las nuevas órdenes que recibió, afirmó que ya sabía lo que quería el gobierno. Argel resistió la demanda. Peleu insinuó usar la fuerza si lo rechazaban, pero a los argelinos no les importó la amenaza. Peleu les dijo que les daría 2 horas para considerar sus condiciones. Pero al regresar al astillero para abordar su barco, fue rodeado por una multitud que apareció de repente y discutía matarlo, solo para luego ser liberado de la multitud por un alto funcionario, quien luego le pidió 2 días para debatir sus demandas. Peleu, molesto por el intento de intimidación, respondió que el plazo de 2 horas seguía y subió a su barco, ordenando a su escuadrón prepararse para la acción. Sin embargo, el viento estaba en su contra, aunque resultó que esto probablemente fue lo mejor, ya que otros 2 capitanes, incluido el capitán Ward, habían desembarcado en otro lugar, completamente ajenos a la situación que se estaba desarrollando, y fueron capturados por la multitud. Costó algo de trabajo recuperarlos, y bien podrían haber sido asesinados de inmediato si el escuadrón hubiera podido tomar sus posiciones de disparo e iniciar un ataque mientras aún estaban en manos argelinas. Al final, ya que técnicamente no tenía autorización para atacar el lugar, Peleu finalmente aceptó la devolución de los capitanes y una promesa de que el dey de Argel enviaría un embajador a Gran Bretaña para negociar más sobre la posible reducción o abolición de la esclavitud en su ciudad.
aceptando que esto era lo mejor posible por las circunstancias. Aunque no confiaba en el Dey de Argel ni un poco, Peleu llevó el escuadrón de regreso a casa, escribiendo una carta a su familia que alude a lo mucho que se había excedido de sus órdenes reales. Dice en parte: «Me alegra acercarme de nuevo a ti y a mi familia tras una ausencia más larga de lo que esperaba al salir de Inglaterra. Y al final no lograron lo que, según decían, nos hizo quedarnos tanto tiempo en el extranjero tras la paz». Esperaba con ansias la orden de terminar con su cruel costumbre de esclavizar a los cristianos capturados en lo que llaman guerra. Espero haberle facilitado el camino al gobierno, ya que por mis propios esfuerzos obtuve la renuncia de 2 estados, es decir, Trípoli y Túnez, y una promesa de tratar ese punto por parte de la más violenta Argel, después de discusiones que a veces no prometían finales amistosos. Pero le ruego que guarde el mayor silencio sobre este punto, ya que podría ponerme en una situación incómoda, porque he actuado únicamente bajo mi propia responsabilidad y sin órdenes, causas y argumentos que en general son defendibles, pero en nuestro país pueden no sostenerse porque el antiguo interés mercantil se opone. Él tenía razón en ser reservado, pues sus fuerzas apenas regresaban a casa y acababan de entrar al canal. Un diputado denunció a Peleu en el Parlamento con documentos obtenidos, pero su moción de censura fue detenida. Solo cuando se señaló que, bueno, Peleu aún no había llegado, y por lo tanto no todos los documentos y relatos de lo que realmente había ocurrido estaban disponibles. Además, cuando otros diputados se dieron cuenta de lo que estaba pasando, en realidad se unieron y en su lugar elogiaron a Peleu, con el resultado final de que se aprobó otra moción, esta expresando elogio y agradecimiento por las acciones de Peleu. Mostró cuán dividido estaba el Parlamento sobre el tema. Entre ese debate y la llegada de los barcos de Peleu al canal, Gran Bretaña recibió noticias que revelaron la verdadera naturaleza de los corsarios de Argel. Pero incluso mientras prometían enviar un embajador a Gran Bretaña, ya estaban tomando medidas para reponer sus existencias de esclavos, mientras Peleu aún estaba en el puerto de Argel. Los detalles exactos de los relatos varían sobre la secuencia exacta de los acontecimientos que ocurrieron, pero parece que encontraron un área donde había una gran reunión de pescadores italianos que estaban celebrando el Día de la Ascensión, misa. Desembarcaron tropas más arriba en la costa, marcharon y atacaron a los pescadores, matando a algunos y empujando al resto al mar. Se informó que galeras argelinas con banderas británicas se acercaron a la orilla, lo que hizo que los pescadores nadaran o remaran hacia ellas buscando seguridad. Solo unos 350 realmente estaban cautivos y esclavos de reemplazo, pues las galeras eran en realidad corsarios argelinos. Que estos italianos en particular fueran de una de las ciudades-estado bajo protección británica hacía que todo el asunto fuera aún más indignante. Peleu se enteró apenas llegó a casa. La charla política sobre Argel cambió totalmente y recibió un cheque en blanco, literalmente. Sus órdenes eran forzar a Argel a someterse o vengarse de ellos, lo que él eligiera, prácticamente de inmediato y por cualquier medio necesario. Debido a información inexacta previa sobre la fuerza de Argel antes del reconocimiento de Banterer, antes se creía que se requeriría una flota de 25 navíos de línea casi igual a la que Nelson usó en Trafalgar para obligar a Argel a rendirse en un asalto directo. Imagina la sorpresa de todos cuando Peleu, en lugar de decir que llevaría la mitad de la armada, anunció que solo requería 5 navíos de línea y algunos barcos auxiliares. Esto basado en su información actualizada sobre cómo estaba defendida Argel. Lo siguiente que manejó fue un aluvión de voluntarios, pues al difundirse la noticia de su viaje y la traición argelina, parecía que la mitad de la Marina Real activa y muchos de los que estaban en medio sueldo querían acompañarlo. En realidad pudo haber tenido 25 barcos de línea listos para zarpar con los oficiales que eligiera en solo unos días, si así lo hubiera decidido. Ante tal afluencia de oficiales competentes, muy por encima de la capacidad de su flota planeada,
Peleu tuvo que entregar la mayoría de los nombramientos al almirantazgo para no ofender a muchos amigos y familiares, incluido su hermano Israel Peleu, quien estuvo en el viaje anterior con el escuadrón pero no fue seleccionado para este. La flota se reunió con algunos de los barcos más nuevos y letales de la Marina Real, muchos con menos de 10 años. El buque insignia Queen Charlotte, de primera clase con 104 cañones, iba acompañado por 4 navíos de línea: Impregnable, segunda clase, 98 cañones, y Albion, Minden y Superb, tercera clase, 74 cañones cada uno. 3 fragatas pesadas de cuarta clase, Leander, Glasgow y Seven, diseñadas para la guerra de 1812 junto con 2 fragatas de quinta clase, Granicus y Hebrus, y 7 u 8 bergantines y balandras de brigadier formaban el contingente principal, junto con 4 bombardas, la Beelzebub, Fury, Infernal y Heckler, que completaban los barcos involucrados. Pero también surgirían más embarcaciones pequeñas. El HMS Express de 4 cañones acompañaba el viaje como barco mensajero. Al final, una gran flotilla de pequeñas embarcaciones, el doble del tamaño de la flota, se sumó, mezclando botes propios del barco. Botes que llevarían armamento extra y servirían como embarcaciones de ataque costero. Además, había otros yates, barcazas y cañoneras, algunos zarpando desde Inglaterra con la flota y otros uniéndose después. Así, varios hombres que no pudieron unirse a la flota principal lograron acompañarla igual. Se escucharon muchas carcajadas alegres en ciertos sectores cuando Peleu animó abiertamente a los marineros más pirómanos a llevar consigo cualquier tipo de artefacto incendiario y explosivo que pudieran encontrar, incluyendo una preocupante cantidad de cohetes con greve, para los que un objetivo del tamaño de una ciudad era ideal. También trajeron marines e ingenieros, pues inicialmente se necesitaban tropas de asalto y zapadores. Peleu también encontró un contingente de contrabandistas que habían sido capturados y sentenciados a servir en la marina y decidió llevarlos también, razonando que su familiaridad con el manejo de barcos y botes cerca de la costa sería bastante útil. Mientras la flota se dirigía al sur, Peleu insistió en un estricto régimen de práctica de artillería que incluía, según algunos relatos, un extraño dispositivo que podría considerarse como una forma muy básica de calculadora de artillería, ya que se describía como un mecanismo mediante el cual los cañones podían apuntarse y dispararse con gran precisión. El día 9, tras dejar atrás a un sorprendido corsario tripolitano en el estrecho de Gibraltar que creyó estar perdido, la flota ancló en Gibraltar para reabastecerse. Aquí hallaron un escuadrón de fragatas holandesas y una corbeta. Estas eran la Melampus, Amstel, Diana, Frederica, Daggerard y Endracht. Disculpas a los oyentes holandeses, respectivamente, bajo el mando general. Disculpas de nuevo del almirante Jan-Kier Theodorus Frederick von Kapellen. Este escuadrón en realidad acababa de estar en Argel en un esfuerzo por emular el éxito de Peleu a principios de ese año, excepto que buscaban liberar prisioneros holandeses, pero no tuvieron suerte, ya que unas pocas fragatas no impresionaron ese día en Argel. Así que cuando preguntaron por qué una gran flota británica fuertemente armada estaba navegando hacia el Mediterráneo cuando, en teoría, no había una guerra, les informaron que Peleu planeaba volar casi todo Argel y quizás sembrar sal en la tierra. Si hallaban un barco mercante con la carga adecuada, los holandeses preguntaban si podían unirse. Peleu les dio la bienvenida a su mando y les asignó la tarea de atacar el fuerte que protegía el extremo sur de la ciudad, lo que le permitiría consolidar sus propias fuerzas que de otro modo habría destinado a ese papel en otro lugar. Después de haber sido completamente abastecidos y con todos los barcos equipados con una copia actualizada de los planos de la ciudad, así como con las órdenes de Peleu, la flota zarpó de nuevo. Y para mediados de agosto ya casi estaban en su destino cuando se encontraron con la balandra HMS Prometheus, que había intentado rescatar al cónsul británico y a su familia. Habían logrado sacar a la esposa y la hija del cónsul disfrazadas de guardiamarinas, pero el bebé y su escolta habían sido descubiertos cuando el bebé, que había sido ocultado de manera bastante astuta en una gran canasta de verduras, se despertó y empezó a llorar. Como resultado, 3 guardiamarinas, el cirujano,
14 hombres del Prometeo y el cónsul fueron encerrados. El Dey de Argel ya sabía que los británicos venían y activó todas las defensas. Sin embargo, envió al bebé a la flota que llegaba, lo cual Peleu registró como lo que consideraba el único acto de humanidad del día. La fragata. 7 fue enviada delante de la flota para ofrecer a Argel una última oportunidad de cumplir. Mientras tanto, detrás de ella, la flota de Peleu comenzó a desplegarse a lo largo de la entrada de la bahía. A las 14:00 la 7 hizo una señal mostrando que Argel rechazó las condiciones y se negó a responder. Peleu inmediatamente hizo la señal interrogativa de ¿están listos? Cada barco respondió afirmativamente, y así todos comenzaron a acercarse a sus posiciones asignadas. Los corsarios contaban con unos 300 cañones pesados en baterías y fuertes, incluyendo enormes bombardas otomanas que disparaban proyectiles más pesados que los cañones de los barcos de Peleu. Además, había alrededor de una docena de buques de guerra, una mezcla de fragatas y corbetas, 3 docenas de cañoneras todas llenas de tropas, y aproximadamente la misma cantidad de todo eso otra vez en varias embarcaciones más pequeñas. Al principio, ambas partes se acercaron en silencio, ya que Peleu ordenó que sus barcos solo tuvieran una cubierta de cañones tripulada durante la entrada. Así, la mayoría de las tripulaciones estaría en las velas, mejorando el control de los barcos en aguas confinadas. Tras tomar posiciones y fijar anclas y cabos para mover los barcos, los hombres irían directo a los cañones. Los argelinos buscaban atraer a la reina Carlota y atacarla con un asalto masivo de cañoneras. También se habían sorprendido bastante por la rapidez del acercamiento de Peleu, ya que él continuó navegando hacia el puerto. Incluso mientras las negociaciones supuestamente seguían en curso, se observó que muchos de los cañones estaban siendo cargados frenéticamente y que les llevaban suministros. Incluso cuando la reina Carlota se acercó al muelle, pieza central de las defensas de Argel, Peleu, por supuesto, puso a su buque insignia en el centro de la acción. Una gran cantidad de tropas, anticipando un intento de desembarco, se habían concentrado en el muelle, y Peleu, situado a apenas unas pocas docenas de metros, en realidad les hizo señas para intentar que se retiraran mientras ellos subían en masa a los parapetos para observar el enorme barco de 3 puentes que se alzaba imponente sobre ellos y sobre las baterías de cañones. Aunque el buque insignia ya estaba en posición, otros barcos aún se acomodaban, así que Peleu mantuvo los cañones en silencio. Cuando las tripulaciones estuvieron listas, ordenó 3 hurras. Sin embargo, al desvanecerse el último hurra, la batería más oriental disparó al Superb. Solo dispararon 3 veces antes de que Peleu ordenara a su buque insignia responder. El navío de 3 puentes lanzó una colosal andanada de doble y triple carga a quemarropa contra las fortificaciones del muelle. Los sobrevivientes informaron después que al menos 500 soldados y artilleros murieron solo por esa andanada y los hombres recargaron con rapidez. El buque insignia disparó no menos de 3 andanadas completas en los primeros 3 minutos del enfrentamiento, devastando el muelle. Las baterías enemigas abrieron fuego contra británicos y holandeses, y la flota respondió. La mayoría de los barcos todavía estaban un poco fuera de posición y algunos quedaron atrapados en un fuego cruzado. Esto resultó en el desplazamiento de algunos de los barcos más pequeños, las fragatas. Ebris y Granicus optaron por avanzar hasta hallar lugares vacíos cerca de la reina Carlota, en el centro de la acción. Pronto, además del fuego de cañones, arcos de cohetes y proyectiles, se alzaron sobre la ciudad desde lanzadores y barcos bombarderos. Pronto, las fortificaciones y la ciudad entera sufrieron un intenso bombardeo de fuego, explosiones y hierro candente. Un barco mercante danés y su tripulación presenciaron accidentalmente todo esto. El capitán pasó casi todo el día anterior rogando que se rindieran, pues el oficial danés ya había estado en los 2 ataques británicos previos a Copenhague y sabía lo que venía. Solo podía observar desde su embarcación cómo todo ocurría otra vez, quizá murmurando «te lo dije» o «aquí vamos de nuevo» en danés. Habiendo sido sorprendidos un poco, los cañoneros argelinos avanzaron, usando la nube de humo de los cañones como cobertura. Esto ocultó buena parte de su aproximación de la reina Carlota, pero desafortunadamente para ellos, también les ocultó la vista de la cercana presencia del Leandro.
Al emerger, vieron que la gran fragata tenía una posición de flanqueo perfecta, lo que resultó bastante rápido en que 33 de las 37 cañoneras fueran hundidas en una serie de andanadas devastadoras. Las 4 restantes huyeron de regreso al humo, y así continuó la batalla. La reina Carlota rápidamente se quedó sin objetivos al final del muelle, que había quedado reducido a un desastre de polvo, mampostería rota y cuerpos esparcidos, y luego giró sobre sus líneas para apuntar a otras posiciones. En otros lugares la batalla era más pareja. A las 16:00, Leandro recibió la orden de enviar un bote a la fragata corsaria más cercana y prenderle fuego. Esto se hizo casi demasiado bien, ya que el grupo de abordaje fue obligado a regresar apresuradamente por la borda debido a las llamas que se propagaban rápidamente. Este barco en llamas debía destruir los principales buques enemigos, pero la fragata quemó sus cables muy rápido y se alejó mar adentro. Esto hizo que los lanzadores y cañoneras británicas dispararan a la siguiente fragata con proyectiles incendiarios. A las 6 de la tarde, la fragata ardía mucho pese a los esfuerzos de la tripulación por apagar el fuego. Esta vez el fuego se propagó y destruyó casi toda la flota corsaria, salvo un bergantín y una goleta que estaban más adentro del puerto. Las llamas se volvieron tan intensas que saltaron a los almacenes junto a los muelles y luego al arsenal principal de la ciudad, con resultados espectacularmente previsibles. Alrededor del atardecer, la Impregnable informó que había estado bajo fuego cruzado durante varias horas y que necesitaba ayuda. Como el viento casi se calmó, el Glasgow no pudo acercarse, así que Pellew envió un bote y permitió a la Impregnable alejarse para reparaciones. El almirante Milne y el capitán Brace no se retiraron al ver que ningún barco lo hacía, así que Pellew ideó otro plan. Recordó que trajeron una balandra vieja de Gibraltar con 143 barriles de pólvora. Originalmente se tenía la intención de usarla para destruir la flota corsaria, pero como esos barcos ya estaban ardiendo satisfactoriamente, la balandra fue enviada en su lugar al Impregnable, que la dirigió hacia una batería de cañones particularmente molesta, justo al norte del faro de la ciudad. La tripulación de la balandra navegó obedientemente. Allí encendieron las mechas y se retiraron. Cerca de las 9 de la noche, una gran explosión voló la balandra y la batería de cañones, aunque era una batería distinta a la señalada por el Impregnable. Al caer la noche, el fuego de ambos bandos comenzó a disminuir, en parte porque se hacía cada vez más difícil ver algo debido a la combinación de la oscuridad y el humo de los cañones, y en parte porque la flota en realidad ya había gastado gran parte de su munición. El gasto total de la flota fue de 118 toneladas de pólvora y 50.000 balas sólidas, sumando más de 500 toneladas, casi 1.000 proyectiles de bombarderos y un número desconocido de cohetes y proyectiles de embarcaciones pequeñas. Una enorme tormenta eléctrica, con relámpagos incluidos, estalló poco después de que oscureciera por completo, y los relámpagos iluminaban la bahía con destellos de luz actínica. El cónsul estadounidense en tierra, que acababa de describir todo el procedimiento, notó cómo los destellos iluminaban los barcos que aún estaban en la bahía, incluso mientras la flota corsaria en llamas y las instalaciones portuarias proporcionaban un telón de fondo apropiadamente dramático. Al considerar cumplida su misión y aprovechar la tormenta como salida dramática, Pellew ordenó que la flota se retirara a aguas más profundas por la noche. Después se hizo el recuento de bajas. En la flota hubo 128 muertos y 690 heridos en barcos británicos, además de 13 muertos y 52 heridos en barcos holandeses. El Impregnable fue el más afectado, con 50 muertos y 160 heridos, muchos por una explosión durante la acción. Las mayores bajas después fueron en el Leander, con 17 muertos y 118 heridos, y en el Queen Charlotte, con 8 muertos y 131 heridos. El Leander, como fragata, sufrió más que los grandes navíos de línea. En un momento de la batalla, su jarcia había sido tan destrozada por una batería enemiga que enviaron un bote y una cuerda al Seven, y al jalar de esta cuerda lograron girar el barco para abrir fuego contra esa molesta batería y silenciarla. Las cifras exactas de bajas entre los defensores argelinos eran desconocidas, pero se estimaba que estaban entre 5 y 6.000. Pellew parecía haber tenido una vida bastante afortunada. Una bala de cañón le arrancó las colas del abrigo mientras caminaba por la cubierta.
Una bala de mosquete fue detenida por la destrucción de los lentes en su bolsillo. Un disparo le arrancó el telescopio de la mano, causando maldiciones y fragmentos entre los marineros británicos, y un disparo errante de mosquete lo había cortado en la mejilla y en la pierna. Pero, fuera de algunos cortes superficiales, en realidad no estaba herido. Peleu luego se sentó en su camarote y redactó una carta. A Su Alteza el Dey de Argel. Señor, por sus actos en Bona contra cristianos indefensos y su desprecio a mis demandas de ayer en nombre del príncipe regente de Inglaterra, la flota bajo mi mando le ha castigado destruyendo su marina, almacenes, arsenal y la mitad de sus baterías. Como Inglaterra no desea la destrucción de ciudades, no estoy dispuesto a hacer recaer sus crueldades personales sobre los habitantes inofensivos del país, y por lo tanto, le ofrezco los mismos términos de paz que le transmití ayer en nombre de mi soberano. Sin aceptar estos términos, no habrá paz con Inglaterra. Si acepta la oferta, dispare 3 cañones. De no hacerlo, lo tomaré como rechazo y reanudaré mis operaciones cuando lo decida. Le ofrezco los términos anteriores, siempre y cuando ni el cónsul británico ni los oficiales y hombres que usted capturó tan maliciosamente de los botes de un buque de guerra británico hayan recibido algún trato cruel, o cualquier esclavo cristiano bajo su poder, y reitero mi exigencia de que el cónsul, oficiales y hombres me sean enviados según los antiguos tratados. Firmado, Exmouth, Reina Carlota, Bahía de Argel, 25 de agosto de 1816. Ahora, en algunas fuentes secundarias, se dice que esta amenaza era un farol, ya que los barcos habían gastado toda su munición, pero esto es incorrecto. Un análisis detallado de los documentos de Peleu revela que, aunque los barcos gastaron mucha munición, todos aún tenían reservas suficientes para reanudar la acción si era necesario. La práctica de artillería durante el trayecto garantizó que el fuego británico fuera deliberado y preciso. Al revisar Argel tras la batalla, solo se hallaron pocos cañones enemigos aún montados en sus posiciones originales. Estos documentos revelan, y quizá por eso la confusión, que algunos barcos gastaron casi toda su pólvora. Pero también muestra que estos barcos estaban siendo reabastecidos en las primeras horas de la mañana mediante transferencias de pólvora desde algunas de las goletas que se habían mantenido más alejadas en el mar. Al no tener una forma real de continuar la resistencia, Day respondió que aceptaría los términos y firmó el siguiente documento. La declaración de Su Alteza Serenísima, Omar Pachá, Dey, y gobernador de la ciudad guerrera y reino de Argel, hecha y concluida con el derecho. Almirante Eduardo Barón Exmouth, caballero, Gran Cruz de la Orden Militar del Baño y almirante del Escuadrón Azul de Su Majestad Británica. La flota y comandante en jefe de los barcos de Su Majestad en el Mediterráneo. Respira hondo. En consideración al profundo interés manifestado por Su Alteza Real, el Príncipe Regente de Inglaterra, por la terminación de la esclavitud cristiana, Su Alteza, el Día de Argel. Como muestra de su insincero deseo de mantener inviolables sus relaciones amistosas con Gran Bretaña y para manifestar su disposición amistosa y alto respeto hacia las potencias de Europa, declara que si hay guerra futura con una potencia europea, ningún prisionero será esclavizado, sino tratado humanamente como prisionero de guerra. Serán intercambiados regularmente según la práctica europea y, al terminar las hostilidades, devueltos a sus países sin rescate. Se renuncia formal y definitivamente a condenar a prisioneros de guerra cristianos a la esclavitud, hecho en Argel ante Dios Todopoderoso. El día 28 de agosto del año de Jesucristo, 1816, y el sexto día de la luna del mes de Shawwal en el año 1231 de la Égira. Así fueron liberados los últimos esclavos en Argel, sumando más de 3.000 liberados por ambas expediciones bajo el mando de Peleu ese año. Aunque estos esfuerzos sí trajeron un respiro para quienes viajaban por el Mediterráneo y vivían en sus costas. En gran parte porque los argelinos ya no tenían barcos, los gobernantes de Argel se enfocaron en reconstruir su ciudad y buscar fuentes de esclavos distintas a las naciones europeas. Para 1824, Argel en realidad se sentía lo suficientemente fuerte como para intentar su suerte de nuevo, aunque rápidamente capitularon cuando otra flota de la Marina Real apareció y amenazó con bombardearlos otra vez.
Aunque las expediciones estadounidenses y los asaltos de Peleu debilitaron a los corsarios y la paz en Europa aumentó las patrullas navales en Berbería, reanudar los saqueos se volvió mucho más difícil. La única solución duradera fue la invasión y ocupación. Los franceses tomaron Argel en 1830 y la hicieron colonia. Trípoli y Túnez estaban más tranquilos, pero ambos serían ocupados después durante las luchas coloniales. Eso es todo por este video, gracias por verlo. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre un barco para revisar, haznoslo saber en los comentarios abajo. Comenta en la publicación fijada para dudas del dique seco.